A propósito de eso, la otra pregunta tenía que ver con lo que en reacciones políticas genera el proyecto, porque es bien curioso que La Moneda, que tiene un articulador con el Congreso, que tiene una persona que se preocupa de impulsar los proyectos de ley, diga, no tenía idea. El presidente diga, no tenía la más mínima idea. Parte de Renovación Nacional se excuse ante la UDI, su socio, diciendo, sabe que nos pillaron de sorpresa. ¿Es presentable eso? ¿Es creíble? No, yo creo que nos están utilizando a todos los chilenos para sus trucos. La UDI para decirle, RN para decirle a la UDI, no se olviden los chilenos que estas son semanas muy raras. Sí. Porque están negociando en las noches, en las oficinas, están negociando en las plantillas parlamentarias. Por eso he planteado siempre primarias parlamentarias. No han habido nunca, no te olvides nunca que te han invitado a votar para presidente, nunca para un senador en primarias legales. Vengo desde el 2009. En la elección del 2012, en la elección del 2013, planteándole a los chilenos algo que es hermético, pero que hay que explicarlo. Si las primarias son buenas para presidente, dame tú una razón. ¿Por qué no son buenas para senador, que duran 8 años, no hay segunda vuelta y se elige por un sistema binominal? No es un accidente, es trampa. Es la trampa de quien está en el poder y que no quiere perderlo, y no quiere someterse a la competencia. Pero ya está hecho, ya estamos frente a un nuevo escenario, y en esta semana usted lo que va a ver es un poquito confuso todo porque están negociando. Entonces probablemente RN está usando la concertación para decir a la UDI, mira, si no me dan los cupos que yo quiero, yo negocio con la concertación. Y la concertación está usando a RN para decirle también al Partido Comunista y a otros que están pidiendo cupos en la concertación, no tengo más espacio para ti. Están en una negociación mutua que a mí no me interpela. Creo que de verdad, a 4 meses de la elección presidencial, en un país profundamente anormal, y estamos en un día de paro.